Nos trae historias, lado B de historias locales, efemérides locales. Hoy es el cumpleaños del INTA, va a hablar de ello. Y también ¿cómo se llama? Una efeméride muy interesante. También va a hablar de un compositor extraordinario que tuvo la música ciudadana, como fue Dijépolín. Así que vamos con esta parte de la historia argentina, con argentinos sin domesticar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en una columna más de argentinos sin domesticar. Algún día voy a explicar por qué le hemos puesto este nombre de argentinos sin domesticar, aunque creo que es bastante gráfica, ¿no? La expresión. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Sí, hoy hemos trabajado como siempre con las efemérides de nuestra ciudad y algún punto que nos parece importante dentro de la historia argentina en este abanico amplio de los distintos aspectos que podemos desarrollar de nuestra historia argentina, que es muy rica en todo sentido, ¿no? Desde lo político, lo económico, lo cultural, lo artístico, etcétera. Y siempre hay un enfoque que le podemos dar. Y aparte, sí, tenemos la posibilidad de generar en la casa un debate, decir, hoy me interesó este tema, lo voy a investigar, hoy tenemos la tecnología a mano, podemos googlear, etcétera. Está bueno. Y vamos a comenzar con las efemérides locales. Y podemos decir que justamente un 28 de marzo, pero de 1968, se va a crear, abre sus puertas el INTA, en un local cedido por la Cooperativa del Agro Brigmanense, sobre calle José Mármol 117. Y su primer jefe fue el ingeniero agrónomo Roberto Sever. Una entidad muy importante al servicio de todas las actividades agrícolas que se realizan en nuestra región, que fue justamente la apertura de las puertas del INTA. Esto ocurrió un 28 de marzo de 1968. Esta información la obtenemos gracias al trabajo, al brillante trabajo que hace la gente que desarrolla sus actividades en el Archivo Histórico Municipal. Y hasta lo que sabemos, pronto también tendremos, nuestra ciudad va a tener su museo, algo que estaba faltando y que hace justamente a esto de mantener viva nuestra historia, mantener ese lazo con nuestro pasado, que las generaciones jóvenes lo puedan conocer y sobre todo se genere cada vez más ese arraigo, ese amor hacia el lugar donde vivimos. Ese sentimiento de amor, de afecto al lugar donde vivimos se llama justamente patria. En este caso sería nuestra patria chica, nuestra Brigman. Bien. Con respecto a la columna del día de hoy vamos a hablar de un personaje de la cultura, del arte de nuestra Argentina. ¿Quién no habrá escuchado alguna vez este tango, Cambalache, Gira Gira, Cafetín de Buenos Aires, Uno? Son, para los tangueros, me imagino, es decir, es la Biblia dentro de lo que es este arte de la música ciudadana y después también de la danza, ¿no? Estamos hablando de Enrique Santos Discépolo, Dijépolín. Justamente hoy se cumple, el 27, se cumplió un aniversario más de su nacimiento. En marzo de 1901 nacía este genio del arte de nuestra música ciudadana. ¿Y por qué lo traemos? Porque hace también a la identidad. Hablar de historia de una comunidad tiene que ver con la identidad. Y no solo hablar de historia implica referirnos a acciones militares o acciones políticas. Todo hace a la historia de una comunidad. Y Enrique Santos Discépolo, autor, es el bohemio de una época fenomenal que explotó así en el arte, en una de las épocas más duras de la historia argentina, que fue justamente la denominada década infame, aquella que comenzó en 1930 con el primer golpe de Estado a un gobierno constitucional, que fue el golpe de Estado de 1930 al presidente Hipólito Yrigoyen, iniciándose con el gobierno de Uriburu, iniciándose lo que se llama en la historia argentina como ese largo proceso de distintos golpes militares, la quiebra del orden institucional argentina que se va a desarrollar desde 1930 en el siglo XX hasta 1983.
cuando finaliza la más dura, la más cruenta, la más sanguinaria de las dictaduras en la Argentina, que fue el proceso de reorganización nacional, aquel que había iniciado el 24 de marzo de 1976. Pues bien, no vamos a hablar de eso, sí, ese es el contexto histórico, donde explota, dijimos, la figura de Enrique Santos Discépolo. El autor, entre otros, tangos del Cambalache. El Cambalache nace como banda sonora dentro de una película famosa de aquella época, la época de oro del cine argentino, donde Libertad Lamarque va a protagonizar una película que se llamó Alma de Bandoneón. En esa película, justamente, Enrique Santos Discépolo va a ser convocado para incorporar un par de tangos, un par de canciones, y ahí aparece Cambalache. Y el Cambalache se ha convertido en una especie de himno de lo que es la idiosincrasia del argentino. ¿Qué es el Cambalache? El Cambalache era aquel negocio, todavía existen algunos, donde en una vidriera ponían a la venta distintos objetos, artículos, muebles usados a la venta, es decir, mezclados. Y ahí el lunfardo ha dado origen a esta palabra, el cambalache, lo que está mezclado, esos objetos antiguos que aparecen a la venta. Y en esa letra fenomenal del tango Cambalache, Enrique Santos Discépolo empieza a mezclar, describiendo justamente la idiosincrasia de la Argentina de la década de los 30, a mezclar distintos personajes, buenos y malos, moralmente buenos, moralmente malos, a mezclar, por ejemplo, a Stravinsky, a Don Chicho, a Don Bosco, a San Martín, y esa famosa frase, ver llorar a la Biblia junto al calefón, herida por un clavo sin remache, ver llorar a la Biblia junto a un calefón. Esa expresión significa muchísimo y le vamos a explicar. Vamos a hablar también rápidamente de algunos de los personajes que menciona Enrique Santos Discépolo en su famoso tango. Dijimos que tiene su aparición este tango y explota, como dirían los chicos ahora, estaría en todas las playlists de los jóvenes de aquellos tiempos como el tango de referencia, pero que logró trascender las épocas. Y si nosotros hoy nos ponemos a escuchar Cambalache y a leer su letra, diríamos que aplica claramente a los problemas que tenemos en el día de hoy. Seguimos siendo en algunos aspectos como sociedad un cambalache. Y fíjense, menciona en una parte que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Y hace un despliegue ahí de distintos personajes de lo más variado, como ese cambalache, como ese negocio que tiene todo mezclado. ¿Quién era Stravinsky? Stravinsky fue un famoso estafador europeo que desarrolló esa actividad, que cobró notoriedad porque logró hacer un desfalco muy grande, un banco francés, y que cuando estaba por ser capturado finalmente decide suicidarse. Pero junto con Stravinsky, dice, vemos a Stravinsky junto a Don Bosco, un santo que en aquella época, un hombre, el creador de la orden salesiana. Nosotros tenemos la referencia aquí muy cerquita, en Colonia Viñón, donde claramente se ve la obra de Don Bosco, los salesianos, y en esos tiempos un santo, un hombre que recientemente había sido beatificado, y él lo compara, lo pone en ese cambalache, un estafador con Don Bosco. Después la Miñón. La Miñón es una expresión del lunfardo que significa o se refiere a aquella mujer que hace la vida o que vive de prestar ciertos servicios, por lo cual no diríamos una prostituta, pero estaba muy cerca de eso. Don Chicho. Don Chicho, otro de los personajes que justamente la historia de Don Chicho en estos días cobra mucha notoriedad, porque Don Chicho era un hombre de la zona de Rosario, un carnicero, un comerciante que en poco tiempo logra desarrollar una fortuna con actividades delictivas y se va a hacer el jefe, el capo mafia de la Chicago Argentina. ¿Y quién era la Chicago Argentina? Ni más ni menos que la ciudad de Rosario, allá por la década del 30, donde lograban negociar, intercambiar mujeres que las traían del centro de Europa
y las traían a Argentina vía el puerto de Rosario, ingresaban y se las utilizaban en los distintos burdeles. También las intercambiaban con la otra ciudad, la ciudad de Chicago en Estados Unidos. Por lo tanto, nuestra Chicago Argentina tenía vinculación con la famosa mafia, los gángsters de Estados Unidos. Ahí aparece Don Chicho, perdón. Napoleón, ¿qué podemos decir de Napoleón? Que no es justamente Gallardo, porque para algunos creerán que el único Napoleón era el DT de River Plate, sino el famoso, justamente, el líder político de Francia, emperador, estratega militar, un hombre que ha pasado a la historia por justamente ese gran enfrentamiento que tiene con la otra potencia mundial que era Inglaterra. Carnera, un boxeador de la década del 30, muy famoso de aquellos tiempos, y bueno, San Martín, ¿qué podemos decir? ¿Qué más vamos a decir de nuestro máximo prócer nacional? Y entonces en ese tango él dice, están mezclados lo bueno y lo malo, qué falta de respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Y la última parte del tango, donde dice, vemos herida por un sable sin remache, así es, herida por un sable sin remache, vemos llorar a la Biblia junto al calefón. Esa expresión, la Biblia junto al calefón, el calefón era un aparato, sigue siendo para calentar agua, que se utilizaba papel para prenderle fuego, pero que estaba siempre en los baños. Ahora, la expresión es justamente una metáfora para decir lo siguiente. El clavo o el sable sin remache era simplemente un alambre que tenía una punta filosa, donde en aquellos tiempos, la década del 30, la crisis económica era muy grande. Por lo tanto, no todas las casas tenían posibilidad, ni mucho menos los conventillos, de tener papel higiénico. En aquellos tiempos la sociedad bíblica regalaba Biblias en la calle y las Biblias estaban elaboradas en el famoso papel bíblico, que es un papel muy pero muy finito. Entonces algunos lo utilizaban para justamente esa actividad religiosa y otros clavaban la tapa de la Biblia en el sable sin remache e iban arrancando las hojas para poder utilizarlas en el baño. Claramente lo que hace la metáfora hace referencia a una situación de la República Argentina en aquella famosa década infame, donde la corrupción, la persecución política estuvo presente. Quizás, y lo lamentable, nada nuevo para otros tiempos, no para inclusive estos tiempos. Bien, de esta manera queríamos recordar a Enrique Santos Discépolo, uno de los grandes de la cultura argentina. Como siempre, esperando que les haya gustado este relato, nos vemos en una próxima columna. Bueno, qué grande, gracias Beto, qué lindo saber de estas historias. Me encanta la historia del tango Cambalache, que te dice tantas verdades y que muchos dicen, sí, no ha cambiado nada, pero cada estrofa de Cambalache tiene guardada